Hoy abordaremos el tema de la lírica, elementos tradicionales del verso y el análisis fonosemántico. La lírica es el género literario al que pertenece la poesía por medio del cual se expresan las emociones y sentimientos del poeta, como el amor, el odio, las penas, las alegrías, las tristezas y sus propias vivencias. La poesía se expresa a través de los poemas y predomina principalmente el uso del verso. Se puede decir que el género lírico se estructura en versos como el grupo de palabras que está sujeto a medida, ritmo y rima, produciendo un determinado efecto rítmico en forma de poema. La estrofa es el conjunto de versos que forman una unidad conceptual y que puede repetirse a lo largo de todo el poema. En sí, el poema es esa composición literaria que se concibe como una expresión artística de la belleza, en especial aquella que está sujeta a medida y cadencia del verso. Para analizar un verso se hace indispensable utilizar los siguientes elementos: el ritmo, que se refiere a la musicalidad; la métrica, que es la medida silábica; las licencias poéticas o métricas como la sinalefa, la sinéresis y la diéresis, es decir, ellas de una u otra manera intervienen en la adecuación del verso. En los elementos secundarios tenemos la rima, que son los sonidos finales del verso, igualdad final, bien sea en consonantes o vocales, y las pausas, que son esos silencios internos o bien al final del verso. También en el análisis fonosemántico se manejan los dos niveles, es decir, el nivel fónico es el nivel de los sonidos, como por ejemplo el número de versos, nombre de los versos, arte, rima, fórmula, ley del acento final, licencias métricas y recursos literarios. Y el nivel semántico, que es el nivel del significado de las palabras, donde ubicamos el tema, explicamos el contenido, ubicamos, identificamos recursos literarios a nivel semántico, inferimos el mensaje del autor y hacemos una breve reseña de la vida o biografía del autor. Observemos la siguiente estrofa. Esta estrofa es una estrofa modernista, escrita por el poeta Juan Antonio Pérez Bonalde, donde obviamente toma todas las características del movimiento modernista. Recuerden que una de las características es la polimetría, por eso es que vamos a llamar a esta estrofa una estrofa polimétrica, y observen que los versos también son polimétricos, es decir, tiene diferentes medidas silábicas. En la rima, pues se maneja una rima consonante que pudiera ser también asonante, ya que el poeta compone a un libre albedrío. Entonces, quiero señalar acá que para determinar las sílabas métricas se hace necesario que intervengan lo que son las licencias poéticas, como la sinalefa. En este caso, observen el primer verso y los versos subsiguientes, que están marcados con una línea circunfleja, con una línea ondulada, y eso me quiere decir que hay una sinalefa entre O y es. Esa quiere decir que la sinalefa se da cuando la palabra finaliza en vocal y la que continúa comienza por vocal. Entonces, ¿qué hace la sinalefa? Pues hace que se adecue la medida del verso. Por otra parte, tenemos aquí una síntesis del análisis fonosemántico anterior. Es decir, hay que transitar el análisis anterior para poder hacer esta síntesis. Número de versos, 10. Nombre de los versos, polisílabos. Arte de los versos, mayor. La rima consonante y asonante. La fórmula XA, X, B mayúscula, A mayúscula, D mayúscula, B mayúscula, D mayúscula, X y A mayúscula. Recuerden que la fórmula viene dada por todos los demás factores, ¿no?
las sílabas ortográficas, las sílabas métricas y la rima. Nombre de la estrofa polimétrica, porque tiene diferentes medidas, diferentes metros. Licencias métricas como la sinalefa y el hiato, la ley del acento final como la ley de las graves. Recuerden ustedes que se llama ley del acento final cuando las palabras son agudas, se le suma una sílaba métrica, cuando son graves quedan igual, ni se suman ni se restan, y cuando son esdrújulas se restan. En el caso de la estrofa anterior se está aplicando la ley del acento final de las graves, porque todas las palabras son graves. Recursos literarios fónicos como la aliteración, la anáfora y el polisíndeton. El tema, ya en el aspecto semántico, notamos que es la exuberante naturaleza. El contenido explica el tema. En el contenido tenemos que el poeta Juan Antonio Pérez Bonalde describe la belleza de la cascada del Niágara y su sentir frente a ella. En los recursos literarios semánticos tenemos la humanización y la metáfora. Muchas gracias, los invito a realizar la guía de actividades número 2, donde se amplía más este tema. Muchas gracias.